Hola, buenas tardes a mis compañeros. Vamos a continuar con la tutoría desarrollando el tema ecografía a través de la presentación de un PowerPoint. Bien, como primera medida vamos a decir que la ecografía es un método de diagnóstico por imágenes. Ahora vamos a comparar cómo se ve la imagen de la ecografía en relación a los otros métodos de diagnóstico por imágenes utilizados en forma continua y diaria en la práctica médica. Primero vamos a observar una ecografía, la vamos a comparar con una radiografía convencional, a su vez volvemos a compararla con una tomografía axial computada y por último con una imagen de resonancia magnética nuclear. Bien, en este cuadro comparativo de imágenes podemos ver las distintas estructuras que conforman el organismo humano. Más adelante vamos a explicar cómo se toman cada una de estas imágenes y la física que permite la captación de estas imágenes. Generalidades de la ecografía. Es un examen complementario. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un examen complementario? En la práctica médica diaria, cuando se atiende a un sujeto de atención o paciente, el médico debe confeccionar la historia clínica, obteniendo en ella datos que le permiten tener un diagnóstico presuntivo. Para confirmar ese diagnóstico presuntivo, el médico recurre a la segunda parte de la historia clínica, que se puede dar o no según el caso, que es el examen físico. En el examen físico se pueden recoger ciertos datos que van a confirmar la sospecha diagnóstica o nos van a crear nuevas dudas. En este caso, en el que haya nuevas dudas, el médico puede solicitar los llamados exámenes complementarios, en los cuales va a obtener la confirmación de su diagnóstico inicial o la confirmación de la sospecha que había tenido al inicio de la consulta con su sujeto de atención. Bien, entonces la ecografía es un método de diagnóstico por imagen que evalúa a los tejidos blandos del cuerpo. Obtiene sus imágenes a través de la utilización de ultrasonidos. Y el equipo que capta estas imágenes se denomina ecógrafo y tiene una particularidad. El mismo es portátil y móvil y del consultorio se lo puede llevar hacia donde está internado el paciente. Es el único método de diagnóstico por imágenes que se lo puede llevar a la cama del paciente. Aquí tenemos una imagen de un ecógrafo utilizado diariamente en los distintos nosocomios. ¿Cuáles son las partes de un ecógrafo? Los ecógrafos tienen tres partes netamente diferenciadas: el transductor, la unidad de procesamiento y una pantalla. El transductor posee un material piezoeléctrico que emite el ultrasonido. La unidad de procesamiento, comúnmente llamada computadora, recoge la reflexión de los ultrasonidos en forma de eco que impactan contra los tejidos del organismo y luego los procesa digitalmente para formar una imagen. Y por último, la pantalla que muestra la imagen formada por la unidad de procesamiento. Aquí hay una imagen de un ecógrafo. La pantalla está ubicada en la parte superior del mismo. En la parte media, la unidad de procesamiento. Característica de la unidad de procesamiento que posee un teclado y ciertos controles con los cuales puede editar todos los datos recogidos
por los transductores. Y además hay que mencionar la parte inferior de la misma, que es un soporte que tiene movilidad con la presencia de ruedita. ¿Qué son los transductores? Un transductor de ecógrafo contiene en su interior cristales con propiedades piezoeléctricas, los que frente a una corriente eléctrica alterna vibran y emiten ultrasonidos de una frecuencia característica que son inaudibles al oído humano. Al aplicar el transductor sobre una superficie, las ondas de sonido viajan a través de los tejidos del organismo. Y por una propiedad de los tejidos llamada impedancia acústica, que es el grado de densidad o consistencia de los mismos, estos ultrasonidos pueden atravesar la totalidad del tejido o reflexionar. ¿Qué es la reflexión o reflexionar? Significa que una parte del ultrasonido rebota en forma de eco y se dirige hacia el transductor que lo recoge. Tipos de transductores. Existen los llamados sondas de matriz curva o convexos. Tienen cristales piezoeléctricos en línea, pero no están rectos sino curvados. La superficie de contacto con el paciente es convexa. Son más sencillos de acoplar sobre la zona donde se va a realizar el diagnóstico. Proporcionan un formato de imagen en forma de trapecio. Y a la derecha tenemos la imagen de un transductor convexo. Sondas de matriz lineal tienen cristales piezoeléctricos en línea recta, emiten haces paralelos de ultrasonido, obtiene una imagen rectangular y tiene la ventaja de ofrecer una imagen amplia del campo cercano, y como desventaja necesitan una gran cantidad de área de contacto. Y tenemos una imagen de una sonda de matriz lineal. Sondas para cavidades internas o endocavitarias de nuestro organismo. Los transductores para cavidades internas pueden ser lineales o convexos. Se usan para exploraciones intrarrectales o intravaginales. Aquí tenemos la imagen de un transductor para cavidades internas de nuestro organismo. Y las dos vías más comúnmente utilizadas son la transvaginal y la transrectal. Las sondas llamadas sectorial, en ella el origen del haz de ultrasonido es un punto único, permitiendo una mejor accesibilidad. Genera una imagen en abanico, emplea frecuencias entre 3.5 a 5 MHz. Su uso es para la visualización de corazón, cerebro, abdomen con ventana intercostal. Aquí tenemos la imagen de una sonda sectorial. ¿Cómo funciona el ecógrafo?
genera y emite ultrasonidos, que son frecuencias sonoras que se encuentran por arriba del espectro auditivo del ser humano, y por un efecto piezoeléctrico del cristal que tiene el transductor. Los ultrasonidos reflexionan, es decir, rebotan, en los tejidos del cuerpo, volviendo al emisor en forma de eco, que luego los lleva a la unidad de procesamiento del equipo. Esta procesa los ultrasonidos reflexionados y forma una imagen bidimensional, la que es proyectada en una pantalla para ser observada y realizar el diagnóstico o grabarla. Bien, acá tenemos una imagen de un transductor curvo que está aplicado contra la superficie del abdomen de una mamá embarazada. El transductor emite los ultrasonidos, los que van atravesando los tejidos blandos del cuerpo que tienen distintas densidades. De acuerdo a esas densidades, los rayos de ultrasonido van a reflexionar, es decir, van a rebotar y van a volver al emisor, que es el transductor, el que recoge esta información para pasarla a la unidad de procesamiento. Aquí vemos un dibujo donde nos muestra cómo se emiten la onda, chocan contra los distintos objetos que serían los tejidos, se reflejan en forma de eco y vuelven al transductor. Ahora vemos la unidad de procesamiento. Como dijimos, tenía un teclado y diversas estructuras que le permiten manejar y editar las información que recoge el transductor para formar la imagen final que va a ser proyectada en la pantalla y se puede visualizar de esta manera. ¿Qué significa la palabra ecogenicidad? Es el brillo que tiene la imagen de la víscera, o sea, el tejido blando, en la pantalla del ecógrafo y está en relación con la reflexión del ultrasonido en el tejido visceral. ¿Qué significa anecogénico? Son imágenes producidas por estructuras que no reflejan, sino que transmiten las ondas. Se observan negras en la pantalla, es decir, adoptan el color negro en la visualización de la pantalla. Ejemplo, vejiga, quistes, folículos ováricos, saco gestacional, etc. ¿Qué significa hipoecogénico? Son las imágenes originadas por tejidos blandos que reflejan parcialmente el haz de ultrasonido, produciendo ecos de menor intensidad, los cuales van a originar puntos menos brillantes para mostrar una escala de grises en la pantalla. ¿Qué significa hiperecogénico? Son las imágenes originadas por tejidos compactos que reflejan gran cantidad de ecos, los cuales van a originar puntos brillantes para mostrar un color gris brillante, casi blanco en la pantalla. Aquí tenemos tres imágenes que nos muestran lo que es hipoecogénico, el color negro, isoecogénico, donde dice hígado, e hiperecoico, la estructura esférica nodular de color blanco. Abajo tenemos un esquema que nos muestra la asociación entre hipoecogénico y color negro, isoecoico y color gris, e hiperecoico y color blanco.
Bueno, ¿cuáles son las ventajas del uso de la ecografía? Hay ausencia de radiación ionizante, ausencia de efectos adversos a largo plazo conocidos, las imágenes son en tiempo real, molestias escasas o nulas para el paciente, y el dispositivo pequeño y portátil, la técnica es barata y puede llevarse a cabo en cualquier parte, incluso en la habitación donde está internado el paciente. ¿Cuáles son las desventajas? Dificultades para la penetración a través del hueso. Las estructuras llenas de gas reducen su utilidad. En los pacientes con obesidad puede ser difícil la penetración del ultrasonido y depende de la experiencia del técnico o médico ecografista que la realiza. Vías de acceso de las ecografías. Existen en ecografía las siguientes vías de acceso: transvaginal o ECO-TV, transrectal o ECO-TR, transabdominal o ECO-TA. Son las más utilizadas usualmente. La transfontanelar o ECO-TF se utiliza para el estudio de la estructura cerebral de los bebés a través de la fontanela frontal. Estas 4 vías de acceso por las cuales ingresan los transductores son las más utilizadas en la práctica médica relacionadas con la ginecología y la obstetricia y la pediatría. Vía transvaginal o endovaginal. Es un examen utilizado para ver el útero, los ovarios, las trompas uterinas, el cuello uterino y el área pélvica de la mujer. Transvaginal significa de un lado a otro o a través de la vagina. La sonda de la ecografía se colocará dentro de la vagina durante el examen para obtener la imagen. Acá tenemos una imagen que nos muestra cómo se introduce la sonda a través de la cavidad vaginal para emitir los haces de ultrasonido y permitirle de esa manera la obtención de las imágenes de las estructuras que están en la pelvis. Esta es la imagen obtenida a través de una ecografía transvaginal. Obsérvese la estructura de un útero, donde se puede observar en la parte superior el cuello o cervix, en la parte media el cuerpo del útero, el endometrio en la parte central y el fondo o techo del útero a la derecha de la imagen. Vía transrectal o endorrectal. La ECO-TR es una prueba diagnóstica que consiste en la introducción de un emisor de ultrasonidos de alta energía en el recto. Las ondas sonoras se reflejan en los órganos y tejidos internos, dando lugar a ecos, los que son recogidos luego por el transductor de la sonda. Es útil para analizar la próstata, las vesículas seminales, la vejiga, el recto. Aquí tenemos una imagen de un paciente acostado en una camilla en posición de SIM y el técnico colocando o introduciendo la sonda en el recto. Y allá a la derecha, en la parte superior de la imagen, vemos la imagen obtenida por el uso de esta técnica.
Aquí tenemos la imagen obtenida por el uso de esta técnica, en la cual se puede observar el agrandamiento de la próstata que hace protrusión sobre la vejiga. Vía transabdominal o parietal. La ECOTA es la técnica de imagen ideal para estudiar las estructuras abdominales, como las del aparato digestivo, las del aparato reproductor femenino y durante el desarrollo del embarazo. La ecografía permite ver las lesiones típicas que afectan a estos aparatos. Aquí vemos al técnico ecografista colocando el transductor sobre la panza de la mamá embarazada y la explicación que le realiza de la imagen obtenida en la pantalla. Aquí vemos la imagen ecográfica en un corte longitudinal y transversal de un útero de una persona de sexo femenino. Vía transfontanelar. La ECOTF es la técnica de imagen ideal para estudiar el cerebro de los prematuros y de las enfermedades y sus complicaciones, como por ejemplo las hemorragias cerebrales, que son frecuentes en este grupo de edad. La ecografía permite ver estas lesiones típicas de los prematuros. Aquí tenemos una imagen del técnico ecografista colocando el transductor sobre la superficie externa de la fontanela anterior de la cabeza de un bebé. Aquí tenemos la imagen formada por la utilización de esta técnica, en la que se puede ver desde superior a inferior con detalle las estructuras de la línea media del cerebro y ambos hemisferios cerebrales y el cerebelo en la parte inferior. Modos o configuraciones ecográficas. Existen en ecografía los siguientes modos: modo A, modo B, modo C, modo M, Doppler. Los modos A, B y C nos van a dar una información espacial de las estructuras observadas. El modo M y el modo Doppler van a dar información del movimiento de las estructuras que se observan. Modo A. Este modo de visualización es el más simple. Las señales se registran como espigas en un gráfico. El eje vertical Y de la pantalla muestra la amplitud del eco y el eje horizontal X muestra la profundidad o la distancia en el paciente. Desventaja: ofrece solamente una información unidimensional. Su utilidad, aunque ya en desuso, pero se la utilizaba en electroencefalografía para la detección de la línea media cerebral o en oftalmología para la determinación del tamaño de las estructuras del ojo. Aquí tenemos una imagen en la parte inferior de la misma, donde se muestra la graficación de los datos obtenidos en los ejes Y y X. Modo B. Este modo es el más utilizado. Las señales se registran en forma de punto
y las imágenes están formadas por miles de puntos. La unidad de procesamiento forma una imagen visible en la pantalla con movimiento en tiempo real. Ventaja: ofrece información bidimensional, imágenes fáciles de interpretar, gran variedad de zonas anatómicas explorables. Bien, acá tenemos una imagen típica obtenida con el modo B ecográfico. Modo C. En este modo no utiliza la reflexión de los ultrasonidos. Utilizan dos transductores especiales, un emisor y un receptor. El emisor se coloca sobre la zona a estudiar, el receptor en la localización opuesta. La unidad de procesamiento forma una imagen bidimensional visible en la pantalla, similar a una radiografía convencional. Modo M se utiliza para evaluar las estructuras con movimiento, como las válvulas del corazón o la sangre. Es un híbrido entre los modos A y B. Los ecos forman puntos brillosos en la pantalla, pero son recogidos en una sola dirección a lo largo del recorrido del rayo. Estas señales son presentadas en el eje horizontal del monitor. Acá tenemos una ecografía. La porción superior es en modo B y la porción inferior en modo M. Ecografía Doppler. Utiliza el efecto Doppler para la evaluación del flujo sanguíneo. Se usa para la ecografía vascular. Los dispositivos de Doppler pulsado emiten ráfagas breves de energía que facilitan la localización precisa de las fuentes del eco. Se le adiciona color para interpretar el flujo sanguíneo. Color rojo es sangre que se acerca al transductor. Color azul es sangre que se aleja del transductor. Y tenemos una imagen de un ecodoppler color donde se puede observar la coloración roja, que es la sangre que se acerca al transductor, y la coloración azul, que es la sangre que se aleja del transductor. ¿Cuántos tipos ecográficos existen? La elección del tipo de ecografía depende del objetivo del estudio que se solicita, el problema médico que se investiga y el equipamiento médico disponible. Por ello se agrupan en 4 tipos: bidimensional 2D, tridimensional 3D, en 4 dimensiones 4D, en 5 dimensiones 5D y el Doppler. ¿Cuál es la ecografía en 2D? Son las ecografías clásicas que vemos las imágenes en dos planos del espacio. Las imágenes son en blanco y negro. Con esta tecnología el agua se ve de color negro y los huesos de color blanco. Es la base para el estudio anatómico y biométrico del feto, mediante el cual podemos calcular un peso aproximado y evaluar el crecimiento adecuado del feto, del líquido y de la placenta. Esta modalidad es la principal para el diagnóstico ecográfico de malformaciones en la vida prenatal. Acá tenemos una imagen típica tomada en modo 2D.
Observamos una estructura ovalada de color negro, rodeada por un borde de color blanco, hiperecogénico, que presenta en su interior dos estructuras esferoidales hiperecogénicas compatibles con piedras vesiculares. Estas imágenes hiperecogénicas proyectan sombras acústicas posteriores típicas del diagnóstico de la litiasis vesicular. Aquí vemos otra imagen de una ecografía en 2D, una ecografía gineco-obstétrica, en la cual podemos observar la pared uterina, el saco gestacional y el feto en su interior. ¿Cómo es la ecografía en 3D? La ecografía 3D es una imagen estática sin movimiento donde se hace una captura del feto como una fotografía. La imagen formada está hecha de secciones bidimensionales convertidas en fotografías por un procesador digital. Y se ve las tres dimensiones, ya que le agrega al largo al alto el volumen. Se suele aplicar un color a la imagen para que parezca más real. Aquí tenemos una imagen de un bebé en Eco 3D. Acuérdense que es una imagen estática sin movimiento. ¿Qué es la ecografía 4D? Es el video de la eco donde se ven los rasgos del bebé en 3 dimensiones, pero en movimiento. ¿Por qué se llama 4D si solo hay 3 dimensiones? Porque a las 3 dimensiones espaciales unimos el tiempo. La ecografía 4D consiste en ver imágenes en 3D junto con sus movimientos a tiempo real, de manera que podemos visualizar el exterior del feto moviéndose. La reconstrucción volumétrica y el movimiento lo realiza el ordenador del equipo. Acá tenemos la imagen de un bebé con ecografía 4D. ¿Cómo es la ecografía en 5D? La ecografía 5D es una imagen en movimiento en 3 dimensiones y en tiempo real. El ordenador realiza una reconstrucción volumétrica y además un tratamiento de la imagen, permitiendo suavizar las texturas, modificar el color de la imagen. Además puede aplicar un foco de luz desde diferentes ángulos, de forma que se crean luces y sombras, y esto le da una imagen más realista. Incrementa de manera decisiva la capacidad diagnóstica y la detección de malformaciones fetales. Aquí tenemos una imagen en 5D de un bebé. Espero que hayan entendido la exposición realizada. La bibliografía consultada para realizar este PowerPoint: William Herring, Radiología Básica, Aspectos Fundamentales, segunda edición, año 2012, editorial Elsevier, Madrid, España. Doctora Sonia Pepe, teóricos de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina, carrera de Medicina, Universidad Nacional del Nordeste, cuarto año, plan
6899. Ilustraciones tomadas desde Google Imágenes. Y muchas gracias por el tiempo suyo compartido para poder realizar esta charla.